Capítulo 791, Océano Rojo, parte 3. Los tesoros engendran conflictos. Era un dicho válido para la vida cotidiana, pero aún más cierto en el laberinto. En los tiempos en que yo era un aventurero de bajo nivel, mucha gente se había vuelto contra mí por mi mochila subespacial. Cuando los incidentes se hicieron demasiado frecuentes, llegué a plantearme quitar el sello del subespacio y pintar sobre mi peto de litinum para opacar su brillo. Pensé que aquellos días habían terminado. Sin embargo, a medida que conseguía más cosas, hacerme famoso, formar un equipo, ascender ese equipo a clan, convertirme en noble, llegar a cacique y más, ya no sentía la necesidad de ocultar lo que tenía. O, mejor dicho, revelé todo lo que tenía todo el tiempo. Pensaba que era lo correcto para el momento de mi vida en el que me encontraba. Entonces, ¿qué era esto? El aire se cargó de tensión cuando el jefe de la limpieza lanzó aquella pregunta punzante. Ni él ni yo dijimos una palabra, pero mis aliados, uno a uno, empezaron a sacar sus armas, preparándose para la batalla al igual que sus aliados. Nos miramos el uno al otro a través del penetrante silencio. Podía ver el pensamiento escrito en su cara. Imagínate todo lo que podría ganar si pudiera matarme. Era de dominio público que yo poseía algunos objetos numerados, incluso de un solo dígito, y él habría averiguado que yo tenía unos cuantos que probablemente guardaba en secreto. La gente era imaginativa, una imaginación que normalmente les beneficiaba. Por último, cortó el silencio y preguntó, ¿te han funcionado los nuevos miembros? Probablemente, la composición de nuestro equipo también influyó en su creciente codicia. Erwin y Einar, miembros de los 7 poderosos, no estaban aquí. Por no mencionar que Belek llevaba un tiempo retirado, y Nisa tampoco era conocida por su destreza en combate. Raven y Kaislan son bastante famosos por derecho propio, pero estos tipos probablemente piensen que pueden enfrentarse a nosotros con una posibilidad decente de salir vencedores. Después de todo, ellos eran más de 40 y nosotros solo 6. No tengo motivos para informaros de los sucesos de mi clan. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Jaja, ¿por qué estás siendo tan agresivo? Solo quería decirte que tuvieras cuidado. Cuando le lancé una mirada dubitativa, me explicó, bueno, las historias sobre que luchaste tú solo contra 20 miembros de Hércules, derrotando al ojo del demonio de un solo golpe. Quizás sea diferente para esos imbéciles ignorantes. Pero nadie que creyera en tonterías vacías como esas está ahora mismo en el laberinto. Así que fue por eso. Me preguntaba por qué se ponía tan codicioso cuando me miraba. Finalmente, lo entendí. Él solo creía que mis logros solo estaban inflados por rumores. Por supuesto, somos caballeros honrados, así que pasaremos de largo. Era un cobarde que se echaba atrás sin intentarlo porque el riesgo era demasiado grande. El clan Meiruta, le corté y continué rápidamente, tiene un total de 121 miembros, pero entró en esta expedición con solo 48. Parece que están en alianza con el clan Dubourg que es de tamaño similar al suyo, pero viendo que no están con ellos, parece que planeaban unirse a ellos en el 6º piso. ¿Cómo? Aprendes a darte cuenta de ciertas cosas cuando llegas a una posición como la mía. Por ejemplo, tu clan fue liberado sin cargos tras ser juzgado, pero se rumorea que eres sospechoso de saquear a otros. ¿Estás detrás de lo que yo tengo? No respondió a mi pregunta. Sinceramente fue bastante gracioso. Me subestimó cuando me quedé de brazos cruzados, pero no supo qué hacer cuando le devolví el ataque. Jaja. ¿Qué quieres decir? Solo intentaba aconsejarte que tuvieras cuidado. Listos para el combate, interrumpí, ordenando a los miembros de mi equipo. El capitán del clan Meiruta será juzgado aquí y ahora por saquear e intentar asesinar a un noble, y luego será ejecutado. ¿Qué estás diciendo? Si alguien intenta ayudar al capitán, entonces será considerado cómplice y ejecutado con él. Espera. Le ignoré, dando un paso adelante, y él dio un paso igual hacia atrás. ¿Me estás diciendo que vas a atacarme? Solo estoy tratando con un criminal. ¿Qué he hecho? Reconsidéralo. Ni siquiera tú serás capaz de... ¿Hacer qué? ¿Crees que no puedo manejar las secuelas? Se quedó callado, con la boca entreabierta mientras buscaba una respuesta. Sabía tan bien como yo que, aunque los matara a todos y aunque todos fueran inocentes, tenía muchas posibilidades de salir bien parado. Para recalcarlo, pronuncié un nombre.
Y ya Agnus. El hombre en cuestión respiró hondo. Así que al final hemos llegado a esto. Aunque solo había dicho 2 palabras, comprendió lo que le preguntaba y se quitó el casco. El maestro del gremio, dijo alguien con un grito ahogado. ¿Por qué está el maestro del gremio con el clan Anabada?, preguntó otro. Nadie podía ocultar su sorpresa. Sin embargo, la verdadera pregunta que deberían haberse hecho no era por qué el maestro del gremio estaba aquí. Con autoridad, declaró, están cometiendo un acto de saqueo. No, nunca hemos hecho. Para mí estaba bastante claro que estaban intentando saquear, pero dices que no. Entonces, ¿acompañarás a tu capitán en este crimen? Los miembros del clan Meiruta respondieron con sus acciones por encima de las palabras. Todos dieron un paso atrás, algunos sin siquiera darse cuenta. Eso fue, entonces. Nunca hay que dar tiempo al adversario para pensar. Tan pronto como el otro bando dio un paso atrás, yo di un paso adelante. El líder del clan Meiruta gritó cuando le agarré la cabeza y la estrellé contra el suelo sin miramientos. Naturalmente, ninguno de los miembros del clan levantó un dedo para protestar. Mejor dicho, no pudieron. Tal vez sería diferente si el capitán hubiera sido especialmente carismático y les hubiera ordenado actuar, pero no quedaba nadie entre ellos que pudiera tomar una decisión tan importante. Con ello, otro momento de silencio se apoderó del laberinto. Sin embargo, al igual que el anterior, este silencio no se parecía tanto a un tenso enfrentamiento en el que la batalla podía estallar en cualquier momento, sino más bien a un momento en el que se habían decidido los verdaderos ganadores y perdedores. A los perdedores no les quedaban opciones y solo podían esperar la misericordia del ganador. ¿Qué opinas de esto?, le pregunté al maestro del gremio, que chasqueó la lengua mientras se acercaba. Puedes ejecutarlo aquí sin problemas, confirmó. No tiene buena reputación, y si indagamos lo suficiente cuando volvamos a la ciudad, debería aparecer algo. Eso, y también es el que rompió la regla no escrita y se acercó a ti primero. Por favor, perdóname, murmuró lastimeramente el jefe del clan. Por favor, me equivoqué. Como si no hubiera oído las súplicas, el jefe del clan se volvió hacia mí y me preguntó, ¿y ahora, qué vas a hacer? Yo también ignoré las súplicas. Lo ejecutaré. ¿Qué? No, como has podido, gritó el jefe del clan. Realmente no he hecho nada malo. Eso era bastante cierto. Todavía no había actuado. El problema era que tenía la intención de hacerlo. ¿Y si el equipo 2 se encontraba con gente como esos tipos? ¿Y si les tendían una emboscada al subir los pisos y alguien moría? No tenía intención de dejar que gente como él anduviera por ahí, llorando por tener las manos atadas cada vez que se producía un incidente. Tenía que hacérselo saber a todo el mundo. Debían saber qué clase de persona era Bjorn Yandal y cuál sería su final si se metían con nosotros. Crack. Mi martillo habló por mí, golpeando con una firmeza que puso fin a la situación. Cuando llegué a mi conclusión, el maestro del gremio se me acercó. Buen trabajo. Esta gente son como cucarachas. Si los dejas estar, seguirán extendiéndose sin fin. No me importó que el maestro del gremio intentara justificar mis acciones. En su lugar, opté por mirar la expresión de mis aliados. Habiendo pasado bastante tiempo en el ejército, Raven no dejaba que su expresión mostrara sus emociones, y Belek tampoco. Kaislan parecía satisfecho con mis acciones. Sin embargo, la persona que llevaba más tiempo conmigo, Misa, me miraba con un atisbo de preocupación, pero no dijo nada. Otra voz nerviosa habló entonces. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Eres el vicecapitán?, pregunté, curioso. Así es, Lord Baron. No, Lord Vescand. El vicecapitán tembló, incapaz siquiera de mirarme a los ojos. ¿Quién podía culparle? Acababa de perder a su capitán, y en un momento y lugar tan inesperados. Debió de pensar que yo era un demonio o algo así. En realidad, su grupo probablemente supuso que me había cabreado y lo había matado por capricho. Tengo unas cuantas cosas que quiero preguntarte, empecé. Realmente no pretendíamos nada. Cuando te detectamos, incluso le dije que se diera la vuelta, pero el capitán simplemente. No estoy preguntando por eso. ¿Perdón? Entonces.
Entiendo que hayan decidido reagruparse en la quinta planta, pero ¿cómo han llegado aquí tan rápido? Sinceramente, fue una de las primeras preguntas que me hice al verlos. Nosotros también íbamos bastante deprisa y, sin embargo, ellos pudieron llegar antes que nosotros, 48. Eso es gracias a que el capitán puso a 6 personas en el grupo que podían usar la bandera de la prisa. Oh, la bandera de la prisa es. No necesito explicaciones. La bandera de la prisa era una habilidad de tipo aura que aumentaba enormemente la velocidad de movimiento de todos los que se veían afectados por ella. La habilidad consumía bastantes MP, sobre todo porque su efecto era proporcional al número de personas a las que afectaba, pero eso podía remediarse haciendo que varias personas la usaran por turnos. ¿Pero merece la pena esta estrategia? Mientras estaba sumido en mis pensamientos, el maestro del gremio intervino y puso palabras a mis dudas. Has utilizado una estrategia obsoleta. ¿Qué? En realidad, es una que solo funciona una vez que puedes reunir a todos tus miembros en el quinto piso. Significa que puedes avanzar rápidamente por la quinta planta, pero ese impulso se anula en la sexta, ya que estarás en un barco, y la seguridad se prioriza más que la velocidad en la séptima. Ni que decir tiene que se utilizó hace algún tiempo durante un breve periodo antes de ser desechado. Ah, ¿es así? No lo sabía. El capitán también compró las herramientas necesarias para esto a un precio elevado. Entonces ha malgastado ese dinero. De cualquier manera, mi pregunta fue respondida. Honestamente, estaba un poco sorprendido de ver un grupo tan grande en el quinto piso. Entonces, muévanse juntos, terminé para el vicecapitán. Tú también te diriges a la sexta planta, ¿no? ¿Perdón? ¿Hay algún problema? No. Ya que había llegado a esto, decidí llegar al sexto piso y descansar bien allí. Aviso del sistema. Hay 53 personajes al alcance. El efecto de bandera de prisa aumenta a 315%. Todas las estadísticas relacionadas con el movimiento aumentan enormemente y la resistencia utilizada al moverse disminuye enormemente. Has entrado en el sexto piso del Gran Océano. Una vez que cambiamos a movernos junto al clan Meiruta usando el potenciador, pudimos llegar al sexto piso antes de que el 16º día llegara a su fin a pesar de nuestros desvíos por el camino. La isla inicial, la Emia. Divisé muchos clanes a lo largo de la costa que se preparaban para partir o que esperaban a sus aliados que aún no habían llegado. Parece que aún no hay muchos barcos que hayan terminado de partir, señaló el vicecapitán. La suerte está de nuestro lado. Ya que no parece que el equipo 2 haya llegado aún, vayamos primero a la montaña. Ustedes vendrán con nosotros. Después de llegar al sexto piso, usamos el clan Meiruta para subir a la montaña en el centro de la isla. Lo noté en la base, pero creo que es la primera vez que veo tantos árboles aquí. Agarren sus hachas. Inmediatamente comenzamos a talar los árboles. Los árboles que crecían aquí eran bastante valiosos. Aunque normalmente solo había tocones ya que todo el mundo los había cortado antes que nosotros, esta vez estaba bastante lleno de árboles reales debido a las circunstancias. Pero parece que todos tenían la misma idea. Bastantes aventureros estaban talando los árboles. Me preguntaba por qué solo veía aventureros trabajando en los barcos o vigilando sus tiendas en la costa. Sin embargo, seguimos siendo los más numerosos. Estos árboles fueron la razón por la que nos dividimos en 2 equipos para escalar. El equipo que llegara primero empezaría a talar los árboles. La gente de por aquí probablemente también estaba cultivando los árboles hasta que aparecieran todos sus miembros. Crack. Bam. Crash. Y así, empezamos a talar los árboles como en una competición con los otros aventureros. Era difícil discernir si estábamos en el laberinto para explorarlo o si estábamos aquí para realizar trabajos manuales en este momento. Los precios de estos árboles se dispararán cuando el laberinto abra oficialmente. Como el premio era sin duda más dinero que una buena cacería, mi equipo, los 47 voluntarios que conseguimos en el quinto piso y yo continuamos talando los árboles. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. El problema fue que subieron más aventureros a talar los árboles, lo que hizo que la montaña se volviera más calva mucho más rápido, y cuando todos los árboles estuvieron talados, todos los aventureros abandonaron la montaña. Pero incluso después de todo lo dicho y hecho. Maldita sea.
El equipo 2 seguía sin aparecer. Fin del capítulo 791. Capítulo 792, Océano Rojo, parte 4. Siempre que a una persona se le daba algo a considerar, lo primero que hacía era imaginar escenarios. El nivel de inmersión podía variar entre las personas, pero era una verdad universal que todo el mundo imaginaba estos escenarios en algún momento. Mi imaginación, por ejemplo, se disparaba. Están 5 días por encima de la fecha estimada de llegada. Ninguno de los dos equipos era más rápido que el otro, y definitivamente no lo suficiente como para que hubiera tal diferencia de tiempo. Algo tenía que haberle pasado al equipo 2. Solo que no tenía ni idea de que podía ser ese algo. Espera. Como alguien que vivía con un caso crónico de pesimismo, mi imaginación naturalmente me llevó primero al peor escenario posible. Tal vez se habían encontrado con saqueadores, como el clan Meiruta que conocimos en el 5.º piso. Algunos aventureros podrían haber atacado al equipo 2 cuando estaban solos. La parte que me dolía aún más era el hecho de que estos escenarios imaginarios no eran completamente disparatados. En realidad, eran bastante probables. El clan Meiruta había tratado de alejarse porque no tenían las agallas para seguir adelante, pero no todo el mundo era como ellos. ¿Y si el equipo 2 tenía mala suerte y se encontraba con un grupo mucho más decidido? ¿Y si ese grupo no se sentía intimidado por mi reputación? Aprieto los dientes al pensarlo. Fue la misma razón por la que fui un poco más duro con el capitán del clan Meiruta. Sin importar la situación, quería eliminar todas las variables que pudieran amenazarnos. Por eso lo ejecuté, para darle un escarmiento. También por eso le dije al vicecapitán del clan que corriera la voz del incidente por todas partes en cuanto salieran del laberinto. Bjorn. No, tal vez estaba pensando con demasiada estrechez de miras. Quizá no tuvieron simplemente un encontronazo con unos saqueadores cualquiera. Tenía enemigos, Baekoli, Auril Gavis. Si no eran ellos, tal vez los noarcanos notaron que el laberinto se había abierto y enviaron un equipo propio. Bjorn. Volví en mí cuando sentí que alguien me daba una palmada en la espalda. Misa. Ahora escúchame, se quejó. Oh, me estaba hablando a mí. ¿Qué pasa?, pregunté, ansioso por saber qué quería para poder volver a pensar. Sin embargo, Misa no iba a dejarlo pasar. Por favor, deja de imaginarte lo peor. ¿Estarán bien? Con cautela, pregunté, ¿cómo puedes estar tan segura? Porque confío en ellos. Emily, Erwin, Ainar y el resto. Me preocupa un poco el señor Rockgrove, pero aún así. Todos pueden cuidarse solos. No, bueno. No es que no confíe en ellos. Bjorn, creo que estás malinterpretando algo. Somos tus aliados, no tus hijos. Eso me hizo dudar. Solo, iré a enfriar mi cabeza un rato. Sí, sí. Ve por ello. Siguiendo el preocupado consejo de Misa, me alejé del portal y fui a refrescarme. Sin embargo, eso no significaba que mi ansiedad se fuera a ninguna parte. Era algo natural. Seguí el consejo de Misa porque necesitaba un lugar tranquilo para mí. No estaría bien que el capitán pareciera tan angustiado delante de los miembros de su equipo. Bjorn. Misa me llamó desde lejos. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Dónde has ido? Te he estado buscando por todas partes. Vuelve y dile al equipo que nos iremos pronto. ¿Nos vamos? Ladeó la cabeza confundida, y aproveché el momento para informarle del plan que se me había ocurrido tras una rápida pero intensa reflexión. En cuanto estemos preparados, partiremos hacia la 5.ª planta. En vez de esperarles así, deberíamos ir y... ¿De qué estás hablando? No necesitamos hacer eso. Yo decidiré lo que necesitamos o no, amonesté. No sabemos exactamente cuál es la situación con el equipo 2, pero si alguien los está persiguiendo, o si están escondidos en algún lugar, tenemos que ir y ayudar. Ya cállate, bárbaro idiota. El equipo 2 acaba de llegar. ¿Qué?, pregunté, momentáneamente aturdido. Al ver mi reacción, Misa respondió a las preguntas que más me preocupaban. ¿Están todos bien? Llegan tarde porque que entraron en una grieta del 4.º piso. Arg, de verdad. ¿Qué te había dicho? No ha pasado nada. Por un momento, me invadió el alivio. Luego,
Otra emoción que no podía nombrar se apoderó de mí mientras me dirigía al portal, al lugar donde estaba el equipo 2. Hey, todavía estoy hablando contigo. Misa llamó después de mí. ¿A dónde vas? Me acerqué al portal a zancadas rápidas para ver a los miembros del equipo 2 de pie frente a él. Amelia parecía estar explicando algo tranquilamente a los demás miembros y Ainar se jactaba en voz alta de algo que había ganado. Solo entonces me di cuenta de que era esa emoción que sentía, un atisbo de fastidio. Lo que no entendía, sin embargo, era por qué lo estaba sintiendo. Ah, Yandel. Estás aquí, me saludó Amelia, con un dejo de sorpresa en la voz al verme llegar corriendo. He oído que estabas preocupado porque no llegábamos a tiempo. Erwin soltó una risita. Señor. ¿Estabas preocupado por nosotros? A pesar de los saludos, no respondí. Tenía miedo de que si decía algo, las emociones que sentía se filtraran. Tal vez ya lo habían hecho. Emily. Empecé lentamente. ¿Por qué llegas tan tarde? Ah. ¿No te lo dijo Karlstein? Se abrió una grieta justo delante de nosotros, en la cuarta planta. Lo discutimos entre nosotros y decidimos entrar en ella. Al notar que me quedaba callado, Amelia explicó, ¿pero no se había discutido esto de antemano? Acordamos entrar en cualquier grieta a partir de la cuarta planta si podíamos. Tenía razón. Lo habíamos acordado. Por eso, aunque el equipo 2 llegó tarde, los demás miembros de mi equipo intentaron consolarme proponiéndome que entraran en una grieta. Habían hecho lo que yo, como su capitán, debería haber hecho por ellos. Aún así, ¿no llegan un poco tarde? Eso significaba que probablemente el problema era yo. ¿Qué? Preguntó Amelia, sorprendida de nuevo. Aunque a tu nivel, no debería haber llevado más de 5 días despejar una grieta en la cuarta planta. Tardamos un poco porque procedimos de la forma más segura posible. ¿En serio nos estás culpando de eso ahora? Amelia frunció ligeramente el ceño al percibir las emociones subyacentes que me impulsaban a cuestionarlos, y solo entonces sentí que mi mente se aclaraba. Definitivamente había algo mal en mí. No, para ser precisos. Yandao. ¿Qué te hace estar tan impaciente? Había algo mal en mi cabeza. Asterisco más tarde asterisco. 21 días después de entrar en el laberinto, tuvimos un incidente tras llegar a la sexta planta, pero se resolvió sin problemas y por fin pudimos subir a un barco hacia mar abierto. Aquí también nos separamos del clan Meiruta. Por fin estamos navegando. Parece que los equipos del palacio también están empezando a partir. Cuando miramos hacia la costa, pudimos ver la fuerza de expedición del palacio preparando lentamente algunos buques militares. La vista honestamente me frustró un poco. Parece que esos tipos podrán partir mañana. Tenía que admitirlo, estaba un poco decepcionado por el momento en que todo había sucedido. Nos habíamos movido tan rápido y, sin embargo, solo zarpábamos un día antes que la lenta fuerza expedicionaria. Para colmo de males, todos los barcos que seguían en la isla pertenecían a las fuerzas palaciegas, salvo un puñado de unos pocos clanes selectos que se habían quedado atrás. Vamos más lentos de lo previsto, pero no se preocupen demasiado. Hemos ganado mucho, e incluso ya hemos despejado una grieta, dijo Amelia a modo de consuelo. Al parecer, había dejado que mis pensamientos se reflejaran en mi cara. Aún así, había un aire incómodo entre nosotros, probablemente por el incidente anterior. Ni Amelia ni yo habíamos sacado a relucir lo sucedido allí. Sí, es cierto. En cierto modo, hemos ganado más que si hubiéramos cazado durante esos 5 días, ¿verdad? No se preocupe demasiado, señor. Suspiré. Erwin está preocupada por mí. ¿Qué estoy haciendo? Aunque me sentía decepcionado conmigo mismo, ese sentimiento me impulsaba a pensar con más claridad y si quería hacerlo, tenía que ocuparme del problema de mi mente. Respiré la brisa marina desde la cubierta y miré el agua que chapoteaba contra el casco, tomándome un momento para reflexionar sobre mí mismo. No había sido yo misma en ese momento. No, en retrospectiva, algo había ido mal desde que estaba tratando con el clan Meiruta. Era como si uno de los engranajes que hacían girar mi mente se hubiera dañado. Mis emociones se antepusieron a mi mente lógica y me volví mucho más sensible y agresivo de lo necesario. Era el tipo de cosa que le ocurría a todo el mundo, incluso a la gente corriente que parecía estar bien hasta que se pulsaba un determinado botón.
Quizá estoy demasiado estresado. Esa podría ser la respuesta sencilla, pero podía descartarlo así. Si el capitán perdía la racionalidad y actuaba por emoción, todo su grupo se pondría en peligro. Podría hacer que alguien saliera herido. Entonces, ¿cómo podría arreglarlo? No era como si tuviéramos un psicólogo aquí. ¿Tenía que administrarme mi cura física a mí mismo? Yandel, llamó a Amelia, interrumpiendo mis pensamientos. Oh, Emily. No pasa nada. Es natural. Parecía haber identificado la raíz de mi problema. Era una mujer muy observadora. Se hizo el silencio, pero la incomodidad de antes había desaparecido. Me di cuenta unos minutos después. Nunca se lo pregunté. Haber sacado el tema después de todo aquello habría sido demasiado incómodo. Habiendo recordado de repente lo que quería preguntarle, me pregunté en voz alta, entonces, ¿a qué grieta entraste en el cuarto piso? El bosque de los Doppelganger. ¿En serio? Es una pena que no fueran las ruinas doradas. Por lo que he oído, ¿no le dijiste a Raven que estaba seguro de que era el bosque de los Doppelganger? Eso es porque no sabía que fue nuestro equipo el que entró allí. Tal vez esta era la razón por la que la gente necesitaba tener pensamientos amables sobre los demás. Asterisco más tarde asterisco. 29 días después de entrar en el laberinto y 9 días después de zarpar de la costa de la Emia, por fin tocamos tierra en otra isla, la primera después de cruzar el océano. Era nuestro primer destino en nuestra ruta de expedición. Por supuesto, nuestro itinerario se retrasó 5 días, así que pensé en saltármela. Es demasiado desperdicio como para saltársela y, de todos modos, está de camino. Solo necesitábamos pasarlo rápido y seguir nuestro camino. He oído hablar de ella antes, pero es mucho más espeluznante de lo que pensaba. Toda la isla está hecha de huesos. Oh. La isla Calavera. La isla Calavera. Su denominación oficial es Catacoma, señorita Fenelin. Catacoma, la isla Calavera. Aunque era la primera vez que la visitábamos como equipo, yo tenía una extraña relación con la isla. Cuando visité por primera vez los cazafantasmas, una de las piezas de información que vendí para conseguir monedas era sobre la isla Calavera, e incluso compartí información sobre ella en la mesa redonda. ¿Capitán? En cuanto bajamos del barco, Sven Farab se me acercó. ¿Lo sabías? He oído que si derrotas al monstruo jefe de la isla Calavera y llegas al 10º piso, puedes experimentar algo especial. Vaya, mira a este evidente miembro de la mesa redonda. Esa fue la información que compartí. Actué como si no lo supiera mientras respondía, ¿una experiencia especial? Sí. Yo tampoco sé mucho al respecto, pero lo escuché de una fuente confiable. Quiero decir, sé que no iremos al 10º piso esta vez, pero pensé que estaría bien que lo supieras. ¿En serio? Lo recordaré. Pero como dijiste, no iremos al 10º piso. Terminamos allí nuestra conversación y desembarcamos en la isla. Mientras lo hacíamos, Belek, que había bajado del barco antes que nosotros, se me acercó con cierta información. Alguien llegó antes que nosotros. Alguien más. Estaba dentro de lo esperado. Ahora mismo, cada piso del laberinto era una mina de oro. Estos encontronazos no ocurrían solo en esta isla, sino en todo el laberinto. Donde había tesoros, habría competencia. ¿Cuántos de ellos? Pregunté. No lo sé con seguridad. Sin embargo, al menos otro clan ya está en esta isla. Mira allí, en la entrada. La bandera de un clan está izada como para mostrar a todos. Conozco el tipo. Parece una advertencia, diciendo a los demás que se vayan ya que ellos llegaron primero. ¿Qué opinas? En cualquier caso, habíamos empleado un tiempo precioso en llegar hasta aquí, así que al menos íbamos a echar un vistazo. Aún así, comprobamos los detalles necesarios antes de entrar imprudentemente. Atnus, ¿es esa la insignia del clan del árbol dorado? Sí, lo es. La de uno de los 7 poderosos, el fantasma dorado, como capitán. Al ver la insignia pensé que podrían ser ellos, pero era cierto. El clan del árbol dorado era un clan del que sabía bastante. En primer lugar, su capitán era uno de los 7 poderosos del que también formaban parte Erwin y Einar. ¿Árbol dorado? ¿No es ese clan?
Cuando Misa me miró en busca de confirmación, le hice un gesto con la cabeza. Así es. Era el clan del que formaba parte el señor Oso. Fin del capítulo 792. Capítulo 793, Océano Rojo, parte 5. Los 10 grandes clanes, los 5 grandes clanes, los 4 grandes clanes. En el pasado, estos grandes y famosos clanes estaban agrupados, pero esta cultura se ha desvanecido con los tiempos como subproducto natural de la desaparición o fusión de innumerables clanes tras años de caóticos acontecimientos. En cualquier caso, en esta época de grandes cambios, hubo un clan que mostró un crecimiento increíble y empezó a hacerse un nuevo nombre, el clan del Árbol Dorado. Hace solo unos años, lo único destacable de ellos era su capitán. Sin embargo, habían absorbido múltiples clanes en sus filas tras mostrar una gran habilidad durante la guerra, lo que dio lugar a un crecimiento interno exponencial. Así evaluaba Raven al clan. ¿El clan del Árbol Dorado? He oído que hicieron algunas cosas durante la guerra, pero por lo que sé, solo lucharon en batallas fáciles. Aún así, su poder de lucha es bastante completo. Y si tuviera que clasificarlos como en el pasado, estarían en torno al nivel del más débil de los 10 grandes clanes. Me volví hacia el maestro del gremio. Agnus, ¿qué opinas? Se habla mucho de ese clan, pero no se puede negar que tienen un poder inmenso. También he oído que están muy unidos a ciertas figuras del mundo político y financiero. Un poco de conexión con el conde Alminus. Son prácticamente almas gemelas de nuestro director de sucursal número 3. Ya veo. Por lo que nos dijo el maestro del gremio, un total de 90 personas habían entrado en el laberinto bajo el clan del Árbol Dorado, lo que les convertía en el cuarto clan más grande actualmente en el laberinto. Esto demuestra el gran apoyo que reciben tanto del palacio como del gremio. Si no, no les habrían dado tantas plazas para sus aventureros. ¿Pero qué quieres decir con que se habla mucho de ellos? Pregunté. Circulan algunos rumores dentro de la organización. Se dice que explotan mucho a sus miembros. Sin embargo, nadie ha salido a confesar ni nada parecido. Eso solo significa que el clan es muy seguro y sabe mantener bien cerradas las bocas de sus miembros. Explotación. ¿Era por eso por lo que el señor Oso parecía afligido cada vez que mencionábamos su clan? Aún así, se les ve con buenos ojos, continuó. De hecho, se les considera más positivos que a la mayoría. Su paga es buena, y sus esencias se distribuyen entre los miembros en lugar de venderse. Parece que se ocupan de hacer crecer el clan. Ya veo. Parecía que lo que decía el maestro del gremio era cierto. Por lo que había visto de él antes, el señor Oso había comido una nueva esencia y había subido al rango 3 gracias a esa práctica. Agman. Estará bien, ¿verdad? Aunque Misa compartía mis preocupaciones, Ainar solo estaba emocionada por poder reencontrarse con el señor Oso en la isla. Entremos ya. Encontrar a Auricfried aquí es un buen augurio. Bueno, desde mi punto de vista no parecía tan buen augurio. Entonces, ¿qué vas a hacer, Yandel? Intervino Amelia. ¿Qué más? Vamos a entrar. Ya veo. Entendido. Hice una pausa, al notar que Amelia parecía un poco en conflicto. Era como si se estuviera conteniendo para decir algo que quería decir. Solo dilo. ¿De qué se trata? Bueno. Si nos encontramos con el fantasma dorado, no debería subestimarlo demasiado. No pude evitar ladear la cabeza, confundido. Me dio ese consejo aún sabiendo lo cuidadoso que era antes de hacer cualquier movimiento. ¿Sabes algo de él?, pregunté intrigado. Sin embargo, se limitó a hablarme de rumores y hechos pasados que había oído por casualidad, lo que no hizo más que aumentar mi curiosidad por Fantasma Dorado. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué clase de tipo es? Bueno, lo sabría cuando lo viera. Asterisco más tarde asterisco. La opinión sobre el gran navegante Pigma entre las generaciones posteriores estaba bastante dividida. Algo así como que, a diferencia de lo que decían sus historias, él no exploró los secretos de todas las islas y que lo único que hizo fue visitar las islas y completar el mapa del gran océano. Bueno, no estaban equivocados. Pigma no fue capaz de descubrir todos los secretos ocultos de todas las islas durante su vida. Pero ¿cómo podría alguien hacer eso? No creía que ese fuera un factor que pudiera disminuir su gran reputación.
El laberinto solo se abría una vez al mes, y el propio mundo del laberinto se derrumbaba al cabo de un tiempo determinado. Teniendo en cuenta que solo se vive una vez y que la vida es finita, era físicamente imposible descubrir todos los secretos ocultos en todas las islas. Otra cosa sería si se pudieran ejecutar docenas de juegos a la vez a través de un medio llamado ordenador. Por eso conozco el secreto de la isla Calavera. La isla Calavera de Catacoma era una de las islas del lejano Mar del Este, la región de la Gran Roca. El gran navegante Pigma dijo lo siguiente sobre la isla. Fácil, o quizás más difícil que cualquier otra isla. Era la descripción perfecta, la mejor que se le podía dar a la isla. A primera vista, el nivel de dificultad de la isla de la Calavera era muy bajo, pero eso cambiaba en cuanto se empezaba a profundizar. El pasadizo que Pigma había dejado atrás fue también lo que llevó a otros a descubrir el secreto oculto de la isla Calavera. Aunque no creo que lo supieran. En realidad, incluso la mujer que compró la información sobre la isla Calavera en los cazafantasmas solo conocía al jefe principal. ¿Pero qué? ¿Por qué son tan débiles?, gritó Ainar de repente con frustración. Por lo que podía oír, parecía que no estaba satisfecha con la fuerza de los monstruos que aparecían en la isla. Era de esperar. La mayoría de los monstruos que aparecían en la isla Calavera eran de rango 6. Uf. ¿Cuándo vamos a luchar contra algo fuerte? ¿Por qué, Ainar? ¿No es bueno que sean débiles? Misa. Quiero luchar contra algo fuerte que pueda escribir en mi biografía. Ah. Veo. No sé mucho, así que pregúntale a Bjorn. No quiero. ¿Por qué no? Si le pregunto a Bjorn sobre algo así, me castiga Emily Raines. Sentí un poco de lástima por Ainar al ver que su humor decaía rápidamente, incluso mientras me miraba con ojos que pedían lástima, pero Amelia la había entrenado bien. Si llegaba a ser madre, estaba seguro de que sería capaz de educar. Yandel. No estaba pensando en nada raro. ¿De qué estás hablando? Me aclaré la garganta. ¿Y por qué has dicho mi nombre? Creo que hemos entrado en el territorio del clan del Árbol Dorado. ¿Están cerca? No percibo a nadie, pero hay rastros que muestran que han pasado por aquí varias veces antes. Bueno, eso tenía sentido. Estábamos cerca del punto central de la isla. Estaremos en esta isla unos días. Debería ir a saludar. Con eso, continuamos en línea recta y nos dirigimos al corazón de la isla. Cuando llegamos a la entrada de la cueva en el centro de la isla. No hay nadie aquí. Lo único que nos recibió fue un campamento vacío lleno de rastros de gente. Sin embargo, solo estuvimos confusos un momento. Vaya, vaya, llegó una voz suave. ¿Qué huésped tan valioso tenemos aquí? Decenas de presencias se revelaron detrás de nosotros. En ese momento, nuestra radar humana, Amelia, también habló. Yandao. Estamos rodeados. Ni siquiera necesitaba decírmelo. Estábamos rodeados por un grupo de 90 aventureros, pero solo me paralicé durante una fracción de segundo. Le pedimos disculpas si le hemos sorprendido, vizconde Yandel. Un hombre de unos 30 años habló en el mismo tono amable, y cuando un hombre rubio apareció en la misma dirección que la voz, Amelia me susurró en voz baja, por cierto, su cabello es teñido. Su color de pelo original es negro. Pensé que sería algo importante. Parecía bastante natural para hacer un tinte, pero da igual. Soy el capitán del clan del Árbol Dorado, Bill Ironlad. Por favor, llámame Bill. Tenía una sonrisa brillante mientras se presentaba ante nosotros. Quizá esa cara sonriente era lo que le permitía congeniar con las élites políticas y financieras. No podía saberlo con seguridad, pero me dio la sensación de que no era un tipo de poca monta. Me alegro de verte, Ironlad. No esperaba una bienvenida tan grandiosa, dije, medio saludando y medio advirtiendo. Soltó una carcajada. Te pido disculpas una vez más si te ha sorprendido. Tampoco sabíamos que estaba aquí, Lord Descan. Era una mentira tan obvia. Ya veo. Mientras asentía, miré a las 90 personas que salían de sus escondites. Su presencia solo podía indicar una cosa, se habían fijado en nosotros antes de que nosotros nos fijáramos en ellos. Significaba que su capacidad de detección era mayor que la nuestra. Incluso habían conseguido ocultarnos la presencia de todas aquellas personas.
¿De verdad no sabían que éramos nosotros? No, tenían que saberlo. Incluso entonces, utilizaron una habilidad de sigilo en todos sus miembros y se escondieron a la intemperie a nuestro alrededor. Quieren aplastarnos. Los aventureros gastaban dinero imprudentemente y se divertían bebiendo en la ciudad, pero se convertían en bestias completamente diferentes en cuanto entraban en el laberinto. Se convertían en parte de la naturaleza. Para sobrevivir, guardaban veneno en su cuerpo, se hacían parecer más grandes y amenazadores y se ponían plumas brillantes y amenazadoras para adornarse. Porque si parecías débil, te destrozaban. Por cierto, esto es un gran problema para nosotros. ¿Ese tipo también es tu objetivo, Vizconde Yandel? Aunque no había forma real de saber quién era ese tipo, asentí mientras preguntaba de vuelta, ¿y si es así? Aunque lo había dicho en un tono algo agresivo, no dio muestras de enfadarse y se limitó a sonreír. Jaja, entonces supongo que no se puede evitar. ¿Estás diciendo que lo dejarás? La situación es menos que ideal, pero no podemos hacer eso. Nosotros también tenemos gente de la que somos responsables. Así que estás diciendo que competiremos por ello. Los tesoros del laberinto no tienen dueño. El que lo encuentra se lo queda. Aunque había algo que no encajaba en la última parte, estaba de acuerdo con lo que decía. La competencia en sí no estaba mal. El problema era si un bando se negaba a ceder o atacar al otro grupo porque estaba cegado por la codicia. Pero por su forma de actuar, no creo que hicieran eso. Incluso con la situación como estaba, no nos enemistamos inmediatamente. ¿Fue debido a mi posición y reputación? Probablemente. Si fuéramos menos famosos como clan, nos habrían tratado de manera completamente diferente. ¿Qué tal si nos prometemos dos cosas antes de empezar esta competición? Adelante. No interferiremos entre nosotros. Y el que haya abierto primero la boca de esa cueva tendrá derecho a desafiarla primero. ¿Qué te parece? Seguro. Entonces, ya que estamos de acuerdo, podemos dejar las conversaciones ahí. Vamos a por ello. Vamos a por ello, es demasiado informal para que me lo digas a mí. Ja ja ja. Usted es una persona muy divertida, señor Vizconde. Aunque no estaba bromeando cuando lo dije. Bien, entonces, nos iremos primero ahora que esto se ha convertido en una competición. Después de eso, se alejó primero como un caballero. Raven soltó un bufido cuando lo vio. Humph, es tan molesto como dicen. ¿Qué es lo que no te gusta de él? No habló para nada de trabajar juntos ni de compartir el botín. Debe estar seguro de que su bando ganará. Bueno, eso tenía sentido. ¿Pero eso es algo malo? ¿Perdón? En realidad no. ¿Pero no deberías estar de acuerdo conmigo cuando lo digo? Yo soy un miembro, y tú eres el capitán. Un capitán no necesitaba estar emocionalmente alineado con su equipo. No te preocupes. Entraremos en la cueva primero. Lo que un capitán necesitaba hacer era traer la victoria a casa para su clan. Fin del capítulo 793. Capítulo 794, Isla Calavera, parte 1. Nos movíamos por la parte central de la isla sin un objetivo. Por supuesto, mientras lo hacíamos, destruíamos a todos los monstruos que aparecían en nuestro camino. Solo había una razón por la que dije que nos movíamos sin un objetivo. Era porque ni siquiera estábamos entrando en batallas apropiadas. Esto es aburrido. Sí. Empiezo a pensar que prefiero mirar papeles y documentos que hacer esto. El rango medio de los monstruos que aparecían en la isla de la Calavera era de rango 6, y ese número estaba inflado debido a unos pocos monstruos de alto rango que tenían pocas probabilidades de aparecer. En realidad, la mayoría de los monstruos oscilaban entre el rango 7 y el 8. Los monstruos tampoco eran nuevos. El único monstruo de aquí con el que aún podíamos ganar experiencia era el fantasma de Calavera de rango 6. Espero que ese monstruo que mencionó aparezca pronto, capitán. Dado que incluso el no combatiente Eugene estaba cayendo en el mismo estado de ánimo, debe haber sido excesivamente aburrido caminar, sin rumbo, de esta manera. ¿Dónde está todo el fuego de la competición de antes? Bueno, no es que no pudiera entender de dónde venían. Ya habían pasado 2 días desde aquel fatídico encuentro. Tampoco han encontrado nada, ¿verdad? Probablemente no, dije, tratando de aliviar las sospechas de Raven.
Lo sabríamos si la cueva se abriera. Puede que tengan una forma de esconderlo o algo así. Estuve a punto de sonreír y regañar a Raven por sus tonterías. Sin embargo, pensándolo bien, era posible. Quiero decir, ellos también tenían eso con ellos, insistió. Y muchos de ellos, además. Ah, ¿te refieres a esa cosa? La cosa a la que Raven se refería era un objeto numerado. No estábamos totalmente seguros de que los tuvieran, pero era muy probable que así fuera. Sí, respondió. ¿No estabas de acuerdo conmigo también? Si no tenían ese objeto, no tenía sentido que pudieran esconderse de nosotros. Bueno, eso era cierto. La detección era una habilidad auxiliar. Como Erwin y Amelia estaban más orientadas al combate, podía pasar por alto que no se dieran cuenta de nuestros oponentes. Sin embargo, nuestro nuevo miembro, Belek, era un aventurero que se había ganado el título de perseguidor. En pocas palabras, era un profesional detectando cosas. Sin embargo, el otro clan seguía fijándose en nosotros primero, e incluso habían conseguido esconder a tanta gente con éxito. ¿Cómo lo habían conseguido? Lo discutí con Belek durante un rato y llegué a una única conclusión. Todo fue gracias a los objetos rotos. Incluso teníamos una idea de lo que podría ser ese objeto. El número 16 de los objetos numerados, insignia de ébano. Cuando se equipa, las habilidades de sigilo del usuario se fortalecen significativamente. Sus estadísticas aumentaban mientras estaban en sigilo, obtenían bonificaciones cuando emboscaban a un objetivo, y mucho más. Era prácticamente un objeto de graduación para asesinos. De todos modos, el objeto tenía dos características que era importante conocer dada la situación. Si alguien llevaba el objeto y se quedaba quieto, entraría en absoluto sigilo. Y segundo, al usar su habilidad activa, creaba temporalmente 29 fichas que podían distribuirse a otras personas, lo que también les permitía usar la primera habilidad. Si usaron eso explicaría cómo pudieron ocultarse de nosotros. Cuando pensé en aquel momento, recordé que todos habían estado esperándonos en silencio. Solo se revelaron cuando nos acercamos a la boca de la cueva. Algunos de los otros miembros de mi clan incluso dijeron haber visto insignias similares en ellos también. Pero para esconder a 90 personas así, se necesitan 3 de esos objetos. Incluso con ese problema, si esta hipótesis era cierta, eso planteaba aún más preguntas. No tanto una pregunta sobre cómo fueron capaces de conseguir algo tan preciado, sino sobre la naturaleza y el carácter de este tipo fantasma dorado que fue capaz de obtener 3 en primer lugar. Lo mirara como lo mirara, sus intenciones no podían ser. En ese momento, Belek dejó de moverse y me susurró al oído, Vizconde Yandel. Te dije que me llamarás capitán. Hizo una pausa, reconociendo la corrección. Alguien se acerca. ¿Cuántos? 6. Ni siquiera necesitaba preguntar quiénes eran. Probablemente era una de las subdivisiones del clan del Árbol Dorado. Nos encontraremos con ellos y continuamos nuestro camino. Sin embargo, todavía me encontraba sorprendido por la situación. En realidad no habíamos interactuado con ellos en los últimos 2 días. Aunque nuestras rutas convergieran, ambos nos detectaríamos a distancia y nos alejaríamos el uno del otro. Parece que tienen algún asunto con nosotros. Les esperaremos aquí, decidí. Mientras esperábamos de pie, un equipo de aventureros con la insignia del clan del Árbol Dorado apareció de entre los arbustos que tenían una forma ominosa, como era de esperar en la isla Calavera. Yandel. Atman. Se produjo un encuentro totalmente inesperado. Aunque nos miramos desde nuestros respectivos grupos en la cueva, no era precisamente el momento de ponernos al día. En cualquier caso, no pude evitar soltar una risita cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. A juzgar por la conmoción de su rostro, tampoco parecía que me hubiera buscado intencionalmente. Parece que se han perdido. En absoluto. Solo estábamos abriéndonos paso. Era obvio que era el guía de ese equipo teniendo en cuenta sus habilidades. Aunque el señor Oso era un explorador, era propenso a perderse y no tenía las habilidades básicas de detección que la mayoría de los exploradores tenían. Sus habilidades eran tan malas que durante el periodo del equipo Manzana Narak, incluso recibí lecciones de exploración de Rottmiller a pesar de tener un explorador perfectamente bueno en el equipo. Aún así, pensándolo ahora, tuve suerte de aprender de él entonces.
¿Otra vez? Uno de los miembros del equipo del señor Oso dejó escapar un suspiro. Sin embargo, su suspiro era diferente de los cariñosos que soltábamos durante nuestro tiempo en el equipo Manzana Narak. ¿No estabas escuchando? El capitán nos dijo que evitáramos el contacto si era posible. Ah. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Solo para poder encontrarte con un viejo amigo y hablar con él? No es eso. De ninguna manera haría eso. Es una coincidencia. Una coincidencia. Coincidencia, una mierda. Simplemente no tienes la habilidad para esto. Inmediatamente el ambiente se volvió un poco agrio. Incluso a partir de ese breve intercambio, pude vislumbrar la relación entre el señor Oso y su equipo. Quizás sabiendo lo mismo, el señor Oso nos miró con una expresión incómoda en los ojos. Parecía alguien que tenía algo expuesto que quería mantener en secreto. Y, por desgracia, así parecía. Nadie quiere que sus amigos o familiares lo vean reprendido por sus superiores, y lo que aquí se exponía muy probablemente no era todo lo que él experimentaba habitualmente. Incluso él solía contenerse cuando estaba delante de los demás. Era una vieja verdad que las acciones más brutales y humillantes se hacían en lugares que los demás no podían ver. En cualquier caso, mis disculpas, Lord Descan. No estamos aquí para interferir. Como puede ver, no es culpa nuestra, sino de este hombre. No voy a culpar a nadie, así que no se preocupe. Es un alivio oír eso. ¿Entendido? Vámonos. Quería hablar más con el señor Oso, pero eso era lo máximo que podíamos conseguir dadas las circunstancias. Incluso sabiendo que probablemente podría obligarles a darnos algo de tiempo si lo exigía, reconocí que probablemente eso no sería bueno para él. Podrían inculparle como traidor si nos daba información. Pero, por encima de todo, parecía que el señor Oso quería salir de esta situación lo más rápido posible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de despedirlos. ¡Ja! ¿Cómo un perdedor como él terminó en nuestro equipo? Palabras que fueron claramente demasiado fuertes para ser clasificadas como, en voz baja, llamó mi atención. Misha Karlstan ha lanzado alma glacial. Con un tajo de espada, un muro de hielo se formó frente a los que intentaban salir. ¿Tú? ¿Qué acabas de decir? Misa se había agitado. Los vientos fríos creados por el muro de hielo rozaron mi piel. Aunque fue una acción precipitada e inesperada, por ahora estaba bien. Todavía no había tomado una postura directa contra ellos. Sin embargo, el problema era que esto no podía ir a más. Descan Yandao, llamó el hombre que parecía ser el líder del equipo, optando por no decir nada a Misa. ¿Puedo interpretar esto como que vas en contra del acuerdo? Podía sentir una energía profundamente hostil que me atravesaba desde los ojos del capitán del equipo, pero sinceramente, estaba completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos. Después de todo, ni siquiera era el capitán del clan, solo un capitán de equipo. Di un paso adelante, a punto de hablar, cuando Misa me interrumpió una vez más. Como quieras. Cabeza de duende. Respóndeme. ¿Cómo acabas de llamar a Abman? ¿Qué, se te ha comido la lengua el gato? A pesar de oír a Misa, ni siquiera la miró. La respiración de Misa comenzó a agitarse ante el desaire. Viendo cómo le temblaba la mano que sostenía su espada, parecía absolutamente enfurecida. Hacía mucho tiempo que no la veía tan enfadada. Contéstame. Su pronunciación se hizo más clara, quizá porque bajó el tono de su voz. Solo entonces le contestó el capitán del equipo, igual de enfadado. Esto es porque le he llamado perdedor. Tú. Estás de broma. Así que fue eso. Retira lo dicho mientras te lo pido amablemente. Para ser honesto, no sé qué autoridad crees que tienes para pedirme que retire lo que diga. ¿Qué? Quiero decir, sé que estuviste en un equipo con Urikfried en el pasado. Sin embargo, ahora es miembro de nuestro clan. No tienes derecho a interferir en nuestros asuntos internos. ¿Entonces está bien si no es miembro de tu clan? Abman. Ven aquí. Deja ese clan ahora ahí. Detente, Misa. No fui yo ni el capitán del equipo quien cortó a Misa, sino el señor Oso. Misa parecía sorprendida por la severidad de su voz. ¿Por qué? Estaba intentando ayudarte, parecían suplicar sus ojos, así que ¿por qué me cortaste con tanta dureza? El señor Oso no le respondió.
En cambio, quien sí lo hizo fue el capitán del equipo. ¿Te haces llamar su preciado aliado y ni siquiera sabes por qué? Urikfried pidió dinero prestado a nuestro clan. No podía ser de otra manera, ya que el negocio de su tienda no iba bien y el laberinto estuvo cerrado durante un año. Ja. ¿Cuánto? Podemos devolverlo. No importa si podéis devolverlo o no. La condición para prestarle el dinero era que viniera a un número determinado de expediciones con nosotros. Esta es la primera, y solo le quedan 23 más después de esta. ¿Por eso le intimidas? Porque no puede irse aunque quiera. Realmente no tengo ni idea de lo que estás. Para ahí, intervine. Aunque Misa parecía tener muchas cosas que quería decir, la detuve con una mirada. No tengo intención de inmiscuirme en tus asuntos, y menos aún de romper un acuerdo. Terminemos aquí. Gracias. Cuando di un paso atrás, el capitán del equipo bajó la cabeza hacia mí y la interacción terminó ahí. Sin embargo, parecía que Misa todavía no podía dejarlo ir. ¿Por qué hacen eso?, les preguntó cuando estaban a punto de marcharse. Amelia, que estaba a su lado, intentó detenerla, pero yo la contuve. Me di cuenta de que Misa no iba a atacarlas esta vez. No sé a qué te refieres, respondió el capitán. ¿Por qué eres así? Están en el mismo equipo y son aliados. Entonces, ¿por qué lo acosan e intimidan? ¿Es algo divertido para ti? El capitán del equipo pareció pillado desprevenido ante una pregunta tan inocente, pero sus ojos pronto se llenaron de ira. ¡Qué bonito! Vives en un mundo completamente diferente al nuestro. ¿Qué? Si me disculpan. Con eso, volvieron a adentrarse en la maleza y ocultaron su presencia. Misa se mordió los labios, visiblemente aún invadida por la ira. Bjorn. No te preocupes. Yo también tengo un plan. ¿En serio? No era un plan que tenía originalmente. Solo algo que se me ocurrió en el momento. Ganar la competición contra el clan del Árbol Dorado y monopolizar el evento de la Isla Calavera. Si esa era la búsqueda principal, supongo que solo me tocó una búsqueda secundaria. Aunque el propio señor Oso no la quisiera. Si el maestro del gremio se va, eso crea una vacante, ¿no? No podía quedarme de brazos cruzados cuando vi lo que pasó. Fin del capítulo 794. Capítulo 795, Isla Calavera, parte 2. El secreto oculto de la Isla Calavera era muy sencillo. Recorriendo el mapa a la casa de monstruos, eventualmente podrías tropezar con un monstruo llamado portador de llaves en una proporción muy rara. Aunque era un tipo de jefe intermedio, no era tan fuerte, apenas un monstruo de rango 4, aunque se acercaba más a un fuerte rango 5 si solo se tenía en cuenta su poder de ataque. En cualquier caso, si cazabas a este monstruo tras lanzarle magia de distorsión, podías conseguir su llave y usarla para entrar en la cueva del centro de la isla. Y si seguías luchando hasta llegar a la parte más interior, aparecía la sala del jefe. Dentro de la cámara interior estaba lo que se reconocía como el jefe de la Isla Calavera, y era bastante difícil. Aunque no era más que un monstruo de rango 3, solo un equipo podía entrar en la sala del jefe a la vez, por lo que era imposible asaltarla con una expedición completa. Además, sus patrones de ataque son complicados. En mis primeros días en los cazafantasmas, vendí información sobre la Isla Calavera, en concreto sobre la estrategia para derrotar a este mismo jefe. Me preguntaba si ese usuario había conseguido matarlo. No recordaba haber visto nunca su nombre en las entradas o en la sección de comentarios de Cazafantasmas, ni siquiera hasta el día en que cerró los Cazafantasmas. Bueno, tampoco es que me importara. Señor Yandel, ¿está seguro de que esto está bien? ¿A qué se refiere esta situación? Usted estaba tan seguro de que entraríamos en la cueva antes que ellos, pero no hemos visto ni rastro de esa llave. Claro, era cierto que no haber visto al monstruo ni una sola vez en los últimos 2 días era un fastidio. Aún así, me limité a responder, espera. Nosotros entraremos primero. De todas formas, no pensaba seguir la ruta estándar para esta búsqueda. ¿Cómo podían 12 personas superar a un grupo de 90 cuando el objetivo era encontrar algo en esta inmensa isla? No, mi confianza se basaba en otra cosa, un método para garantizar la entrega de una llave. Ah, ahí está. La suerte no estaba de mi lado.
Llevábamos ya 2 días recorriendo la isla y solo apareció ante nosotros. Sinceramente me estaba asustando un poco con lo que tardamos en encontrarla. Por suerte, por muy mala que fuera mi suerte, el otro bando parecía tenerla peor. La puerta de la cueva aún no se había abierto. Me abrí paso entre los fragmentos de hueso que formaban el suelo. Era una característica del terreno de la isla de la Calavera, que los huesos formaban la tierra. Los huesos procedían de personas, monstruos y cualquier otra cosa disponible, y el hueso más importante de todos era un cráneo muy especial. ¡Ay! Me acerqué al hueso, mirando lo que honestamente parecía más una roca que un cráneo. Sin embargo, dado que los huesos de ese tamaño eran comunes en la isla, el que tenía a la vista no destacaba demasiado sobre los demás. 2 cuernos y una mandíbula cuadrada. Tras confirmar los rasgos característicos, alcé el martillo. Raven eligió ese momento para hablar. Este cráneo. ¿No es un portador de llaves? Dije, un poco sorprendido. No lo parece en absoluto. No, lo parece. Incluso tengo su tabla anatómica. ¿Por qué llevas eso encima? Fui e investigué un poco desde que escuché que podríamos ir a la isla Calavera. De todos modos, mira esto. ¿No coincide? Era una combinación perfecta. Coincide. Quizá esto lo dejaron otros aventureros que lo mataron tras lanzar magia de distorsión, sugirió ella. A diferencia de los otros pisos, el gran océano no vuelve a su estado original cada vez que el laberinto se cierra y se abre, ¿verdad? Eso sonaba bastante plausible. El 6.º piso no se reinició, pero entonces se deduce que debería haber múltiples de estos cráneos rodando por esta isla. ¿Por qué siempre era solo uno? Como aventurero que vivía y respiraba en este mundo, mi curiosidad por este fenómeno asomó la cabeza. Eso no me importa. Sin embargo, fiel a mi particular naturaleza aventurera, dejé pasar esa curiosidad en favor de seguir adelante. Los jugadores no necesitaban entender el fenómeno, solo necesitaban usarlo, como yo haría ahora. Solo importaba una cosa. Crack. Cuando se destruía una calavera con una forma específica en el centro de la isla Calavera, siempre se podía obtener la llave. Beleg, dirígete hacia la cueva, ordené. Tras obtener la llave, nos dirigimos rápidamente al centro de la isla. Raven se dio cuenta de que me reía todo el camino y me preguntó, ¿qué te tiene tan mareado? No mucho. ¿Qué cara pondría el fantasma dorado cuando apareciera con la llave en la mano? Asterisco más tarde asterisco. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, estaba vacía salvo por un solo equipo que parecía estar de guardia. Nos miraron con la cabeza ladeada mientras nos acercábamos, pero esos ojos pronto se abrieron de par en par cuando se dieron cuenta de que nos dirigíamos hacia la entrada de la cueva. ¿Conseguiste la llave? Sí, pregunté como si debiera haber sido obvio. Muévete. Por favor, espera. ¿Podrías esperar un momento? Cuando seguí caminando como si estuviera a punto de usar la llave y entrar en la cueva, los guardias improvisados intentaron detenerme desesperadamente. Esperaba que ocurriera algo parecido, pero me hice el sorprendido y fruncí el ceño. ¿Por qué debo esperar? Por lo que parece, aún no has conseguido la llave. Yo sí. Así que tenemos derecho a desafiar la cueva primero. Seguro que ese era el acuerdo, ¿no? Sí, así es. Tenéis razón. Sin embargo, solo un momento. Solo un momento sería suficiente, así que podrías hablar primero con nuestro capitán. Te daré 10 minutos. ¿Perdón? 10. ¿10 minutos? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? No, no. En absoluto. Gracias por esto. Uno de los guardias salió corriendo rápidamente. Muy pronto apareció el fantasma dorado, que al parecer había oído el informe. Tardó unos 8 minutos en llegar. Parece que estaba esperando en la zona. No cazando, sino dando órdenes a la gente. Bueno, no me correspondía a mí decir cómo debía mandar un capitán a su gente, pero prefería trabajar con los miembros de mi equipo sobre el terreno. El fantasma dorado suspiró. He oído lo esencial. Gracias por esperar. Entonces, ¿has conseguido la llave? Sí. ¿Piensas detenerme? Agitó las manos, negando con la cabeza mi acusación. No, claro que no.
Solo quería tener la oportunidad de discutir un trato con usted, Lord Descan. De nuevo, le agradezco que me haya dado esa oportunidad. Qué tipo tan gracioso. Ni siquiera le había dicho que aceptaría su oferta y ya me estaba dando las gracias. Lo que sea, solo habla, yo con cara seria. El tiempo sigue corriendo, y como sabes, el tiempo es oro en el laberinto. Sí. Como tal, haré mi oferta simple. ¿Cuánto quieres? ¿Me estás pidiendo que venda la llave? No. Nosotros mismos obtuvimos la llave hace 30 minutos, así que no la necesitamos. Solo queremos tener la oportunidad de desafiar la cueva primero. Naturalmente, si fracasamos, tendrás tu propia oportunidad. ¿Era porque su apodo era el Fantasma Dorado? Seguro que se apresuraba a sacar a relucir el dinero en cuanto fallaba su plan. Usted dice eso, pero ambos sabemos que el primero que lo desafíe tendrá éxito, argumenté. Por eso te pregunto cuánto quieres. ¿Por qué me preguntas la cantidad? Es porque necesitamos tú. ¿Me darás 10.000 millones de piedras si te lo pido? Se quedó en silencio. Sí, no tienes nada que decir a eso. Solo dime claramente la cantidad máxima que puedes darme. Después me lo pensaré, le dije. Y ni se te ocurra ir subiendo poco a poco la cantidad para ver si te presiono. Odio perder el tiempo. Lentamente, ofreció, ¿qué tal 400 millones de piedras? La esencia del jefe se vende por 500 millones de piedras por sí sola. Pero no hay garantía de que la esencia aparezca. Me parece justo. Yo no aceptaría el trato si fuera él. Si el jefe no soltara la esencia, sería una pérdida total. Pero da la sensación de que puso la máxima cantidad posible. Parecía haber avisado a los miembros de su clan por toda la isla, ya que los miembros del clan del Árbol Dorado empezaron a llegar poco a poco mientras hablábamos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Actué como si estuviera contemplando mis opciones antes de responder, aceptaré el trato. Oh, eso fue un sabio. Sin embargo, tienes que darnos también a Abman Urikfrid. Hubo un cambio casi imperceptible en la expresión del Fantasma Dorado. Seguía sonriendo alegremente, pero sus dientes brillaban, como los de un cazador que ha encontrado a su presa. Sé que solíais ser compañeros íntimos. Parece que seguís siéndolo después de todo este tiempo. La gente en la que puedes confiar en el laberinto es valiosa. Jaja, eso es cierto. ¿Y tu respuesta? Me niego. Como dijiste, la gente en la que puedes confiar en el laberinto es valiosa. ¿Confiar? ¿Con la forma en que estaba dejando que trataran al señor oso en su propio clan? Me entraron ganas de abofetearle esa cara sonriente, pero mi educación moderna apenas consiguió evitar que perdiera los estribos. El fantasma de oro tampoco había terminado. Aún más raro es alguien tan dispuesto a sacrificarse por la organización como el señor Urikfrid. Bastardo. Eso era una amenaza, ¿no? ¿Decir que obligaría al señor oso a realizar misiones peligrosas y que lo trataría como a un perro? Exhalando un suspiro, me contuve con mis niveles inhumanos de paciencia una vez más. Bien. Puedes quedarte con el dinero, así que entrega a Abman. Entonces renunciaremos a esa cueva. Mis disculpas, pero me temo que eso también será difícil. Me quedé helado. ¿Qué? Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que el señor Urikfrid nos pidió prestado, no sería un intercambio justo para nosotros. ¿Qué? ¿Un trato de 400 millones de piedras no era suficiente? ¿Cuánto pidió prestado? Entonces podemos pagar la diferencia. No. No vamos a disolver nuestro contrato con el señor Urikfrid. Como no respondí, añadió, puede entrar primero, vizconde. Al fantasma de oro no pareció molestarle el intercambio. De hecho, parecía muy contento con el intercambio mientras se daba la vuelta. No pude evitar apretar los dientes al verlo. Aunque habíamos tenido éxito en nuestra búsqueda principal de abrir la cueva antes que el clan del Árbol Dorado, habíamos fracasado en nuestra subbúsqueda de extraer al señor oso de sus garras. Asterisco más tarde asterisco. La entrada de la cueva era una enorme calavera. Parecía uno de esos parques temáticos de dinosaurios. Entramos por la mandíbula abierta de la calavera para encontrar una singular puerta de acero con un ojo de cerradura. ¡Rag!
Al meter la llave y girarla en el sentido de las agujas del reloj, un espeluznante y amenazador rugido de bestia resonó por toda la isla. ¿Qué haces? ¿No vas a entrar? Giré la cabeza y me encontré con el fantasma dorado, que me había estado observando mientras estudiaba la entrada. ¿Estás sonriendo? ¿Qué tipo más irritante? Yo tampoco tenía ni idea de lo que estaba pensando. Señor Yandel. Suspiré, sabiendo que primero teníamos que centrarnos en la búsqueda principal. Ya lo tengo, así que deja de presionarme. Entonces, dejé a un lado la sensación de inquietud y entré en la cueva. La entrada se cerró tras nosotros con un fuerte estruendo. Fin del capítulo 795.